Hola, bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio que busca sensibilizar y concientizar sobre las demencias. Aprende y actúa hoy para no olvidar mañana. Soy Marco Murillo, presidente de Alzheimer México, y el día de hoy tengo como invitada a la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz. La doctora se formó como médico cirujano y se especializó en psiquiatría en la UNAM. Tiene una maestría y un doctorado en epidemiología psiquiátrica en el King's College en Londres, en el Reino Unido. Es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es investigadora emérita en el Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, bienvenida a Alzheimer Aprende y Actúa. Muchas gracias, Marco. Doctora, la Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial el 75% de los casos de demencia pues, no se diagnostican a tiempo, y esto pues obviamente afecta cualquier tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, e inclusive pues una intervención en su momento, ¿no? También en México se estima y se calcula que alrededor de, en promedio, entre 2 y 3 años pasan en que una persona que tiene, por ejemplo, Alzheimer, no recibe un diagnóstico pues, oportunamente, y pues, obviamente pues, también esto afecta en todo lo que se puede hacer, ¿no? Sabemos también que, y a lo largo de esta charla estaremos platicando, que un deterioro cognitivo y sobre todo detectarlo oportunamente, pues podemos tener una mejor calidad de vida, y sobre todo pues todo lo que hagamos alrededor de estos años pues nos puede beneficiar en nuestra evolución en algún tipo de demencia. Y antes que nada, doctora, quisiera comenzar que nos platicara un poquito la diferencia que existe entre los olvidos normales, por ejemplo, que luego se nos olvida, pues no sé, un nombre o dónde dejamos algunas cosas, pero que posteriormente lo recuperamos, ¿no? Y podemos decirle la palabra o el nombre de la persona, y entre una señal de alerta. ¿Nos podría platicar, por favor, doctora? Sí, aquí, por ejemplo, hay ciertos cambios que tenemos en nuestras funciones mentales, en la cognición, los adultos mayores. Y uno de ellos, pues, es que podemos tener algunos problemas de memoria ocasionales, o que incluso nuestra capacidad para aprender cosas nuevas sin estar ausente está disminuida. Pero este tipo de olvidos, pues a todos nos pasa, incluso a la gente joven, ¿verdad? De cuando en cuando. Sí. ¿Dónde dejé las llaves que no las encuentro? A veces tiene que ver con una falta de atención o con estrés, ¿sí? Pero estos olvidos generalmente, si uno retrocede en el tiempo y decir, a ver, ¿cuándo fue la última vez que yo tenía mis llaves en la mano? Y uno retrocede, las encuentra. Exacto. ¿Verdad? En cambio, cuando estos olvidos son señales de alarma, pues a veces nos quedamos en blanco, ¿verdad? No tenemos ninguna pista hacia dónde buscar los objetos, ¿sí? Entonces, los olvidos que forman parte del envejecimiento normal son olvidos de memorias que son recuperables. A veces un nombre, a veces donde guardé una cosa, de pronto uno trata de buscar algunos vínculos con ese olvido y uno recuerda. En cambio, cuando se trata de una señal de alerta, las claves ni los recuerdos de retroceder nos ayudan, porque no tenemos guardada esa información, no existe en nuestro registro. ¿Y qué cambios entonces en la memoria nos debe de preocupar entonces? Tener olvidos frecuentes, que no sean ocasionales, y que estos olvidos sean no recuperables, ¿no? De pronto yo puedo olvidar, por ejemplo, el nombre de una amiga, ¿no? Pero a los 10 minutos me recuerdo, ¿no? El nombre de un actor muy conocido del cual yo veía películas. ¿Cómo se llama? Y lo recuerdo. Cuando no tenemos esa capacidad de recuperación, y cuando sucede con frecuencia, es cuando debemos considerarlo una señal de alerta. Ahora, ahorita estamos platicando de la memoria, pero ¿qué otras funciones se pueden presentar y que realmente también sean señales de alerta? Bueno, además de los olvidos, a veces tenemos dificultad para poder realizar nuestras tareas cotidianas, ¿sí? Entonces, de pronto podemos estar preparando cosas en la cocina, y de pronto podemos tener dificultad para manejar el horno de microondas, por ejemplo, cosas que solíamos hacer. Entonces, a veces nuestras tareas de la vida cotidiana se pueden ver interrumpidas por algún tipo de dificultad para realizar pues todo el proceso. Si cambiamos, si empezamos a cambiar, por ejemplo, nuestra conducta, y más que nada que nuestros familiares se den cuenta, por ejemplo, que nuestra conducta ya no es la misma que pues toda la vida, a lo mejor a lo largo de nuestra vida fue, ¿eso también sería una señal de alerta? Claro,
Cuando una persona ha sido, por ejemplo, pues muy activa, muy proactiva, ¿no? Y se empieza a volver apática, por ejemplo, indiferente ante las cosas, esa puede ser una señal de alerta, ¿no? Cuando vemos un cambio de conducta en nosotros o en nuestro familiar, como que rompe totalmente con la persona que solía ser antes de ese cambio. Ahora, una vez que identificamos estas pequeñas señales de alerta, ¿con qué profesional nos tenemos que acercar, doctora? Bueno, pues lo ideal es si nosotros tenemos un médico de cabecera, ¿verdad? Ese sería a lo mejor el primer contacto, ¿verdad? Pero si tenemos ya dudas, pues como mucho más puntuales, pues la recomendación sería ir con los especialistas que están más familiarizados con este tipo de problemas. Y los especialistas que están más familiarizados con este tipo de problema, pues son, por la naturaleza del problema que ocurre generalmente en edades más avanzadas, es el psiquiatra, ¿no? Okay. Por ocurrir con alteraciones cerebrales, pues también el neurólogo. Y porque también nos da cambios en estado mental, emocional, en la conducta, el psiquiatra. Es decir, que estos tres especialistas, el geriatra, el neurólogo y el psiquiatra, somos los especialistas que habitualmente somos con mayor frecuencia consultados por este tipo de problemas, ¿no? Y por lo mismo, pues tenemos más experiencia. Además, existen algunas opciones de subespecialidad en este tipo de problemas en nuestro país. Y entonces ya puede haber también especialistas con subespecialidad en problemas de esta área, ¿no? Problemas de memoria. Ahora, doctora, hace un momento comenté un poquito de unas estadísticas que tenemos aquí en México y a nivel mundial y pues bueno, se vuelve crítico conforme la demencia va avanzando o el deterioro cognitivo va avanzando. ¿En qué momento es recomendable entonces acudir con este tipo de especialistas? Porque me han platicado, por ejemplo, amigos o sea, ven una señal de alerta y luego se preocupan y a lo mejor no es tanta preocupación, o sea, no es de ya ir inmediatamente, pero entonces, ¿cuál es lo recomendable, doctor? Sí, aquí lo recomendable es ver si este tipo de alteraciones se presentan cada vez con mayor frecuencia. Okay. ¿Sí? Si son cada vez más frecuentes y van incrementando su frecuencia y la severidad, yo diría que ese es el momento. Si siguen ocurriendo muy ocasionalmente y no tienen ninguna consecuencia, bueno, pues yo no me alarmaría. Ok. Ahora, ¿es normal que tengamos olvidos o que vayamos teniendo algún deterioro conforme vayamos envejeciendo? Sí, o sea, es normal, como mencionaba al principio, que tengamos algunos olvidos ocasionales, okay. ¿Sí? Pero no que tengamos olvidos cada vez más frecuentes y con más consecuencias. Y eso es entonces donde tendríamos que prestar atención. Sí, ¿no? Que poner un foco rojo ahí, okay. ¿No? Ahora, doctora, ¿qué mitos existen alrededor de las demencias, de lo que gira alrededor de la memoria, por ejemplo? Pues sí, a veces antes incluso se mal llamaba a la demencia senil, ¿no? Haciendo pensar que pues eso era algo inevitable con el envejecimiento. Afortunadamente no es así, ¿verdad? El principal factor de riesgo para las demencias es la edad. Sin embargo, pues las demencias se empiezan a presentar pues entre los 60 y los 65 años. Y en esa edad pues puede ser que 2 o 3 a 5% máximo de una persona de esa edad pueda tener demencia. Y esto va incrementando, se va duplicando cada 5 años. Okay. De tal manera que a los 90 años, una de cada 2 o 3 personas puede tener demencia, ¿no? Entonces, a mayor edad, hay más posibilidad de tener este tipo de problemas y pues ese es un factor no modificable, la edad, ¿verdad? Pero hay otra serie de factores modificables que conocemos como factores de riesgo sobre los cuales podemos actuar para retrasar o frenar el desarrollo de este tipo de problemas de memoria progresivos. Sí, de hecho, hace un par de horas tuvimos una charla con el doctor Juan Francisco Flores y él nos comentaba precisamente de los 14 factores de riesgo modificables y también nos detalló un poquito de cuál era la diferencia entre los factores no modificables, que precisamente lo que nos acaba de comentar la edad, y los modificables con estos 14 factores de riesgo que identificó esta investigación de la Comisión Lancet, ¿no? ¿Por qué es importante, doctora, actuar entonces desde los primeros síntomas?
porque yo creo que eso nos permite precisamente actuar sobre esos factores de riesgo modificables, ¿no? Y aquí se recomienda, pues, sobre todo, hacer actividad física, porque sabemos que la vida sedentaria no es favorable, ¿verdad? Actividad mental para favorecer, pues ahora sí que la conservación de estas funciones. Nuestro cerebro es como un músculo, si no lo usamos se atrofia igual que un músculo, ¿no? En ese sentido, de lo que no se usa se atrofia, ¿verdad? También es muy importante la actividad social, ¿sí? La nutrición y el control de las enfermedades, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos con este tipo de olvidos y que pudieran ser progresivos, hay que empezar con ese tipo de medidas de manera inmediata. ¿Cómo podríamos involucrar, doctora, a la familia? Porque sabemos que, o sea, si yo cambio mi conducta o de repente tengo algunos olvidos que ya empiezan a hacer señales de alerta o todo lo que nos acaba de comentar, pero en ocasiones nos hemos dado cuenta, lo que nos ha platicado la familia, que la gente se queda callada, ¿no? Al final, pero la familia se empieza a dar cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué estrategia nos podría recomendar, doctora, para que la familia se pueda involucrar en todo este proceso? Sí, yo creo que en este caso tenemos que considerar que en este tipo de problemas debemos de abordarlo siempre como un dúo indivisible, al paciente y a la familia, ¿sí? Puede ser el cuidador o puede ser una familia de contacto directo, ¿no? Pero siempre se tiene que hacer de esa manera, porque de hecho el interrogatorio inicial necesitamos nosotros verificar, a lo mejor con la familia. Puede haber una persona que tenga quejas de memoria y que la familia nos diga, no, doctora, yo no veo nada, ¿no? Pero a lo mejor esa es una persona cuya demanda intelectual en su trabajo es grande, y entonces empieza a notar en su trabajo ese tipo de deficiencias que pueden a lo mejor no ser evidenciadas mediante una evaluación, pero que hay que darle seguimiento también. Ok, entonces involucrar a la familia en este proceso y también en las entrevistas que acaba de comentar es fundamental. Fundamental, ¿verdad? En la evaluación y en la intervención. Doctora, me gustaría ahorita entrar un poquito más a detalle de 10 señales de alerta que la Alzheimer's Disease International ha publicado, y quisiera mostrarles ahí al público que esta infografía la tenemos ahí en la página web para que la puedan descargar, pero me gustaría, doctora, platicar de cada uno de estos señales de alerta o de advertencia para la demencia, precisamente, pues que nos platicara un poquito más, que nos diera un poco de ejemplos de cada uno de ellos. Tenemos en el número 1, por ejemplo, la pérdida de memoria, que bueno, ya estuvimos platicando, pero entonces, ¿qué ejemplo nos podría dar ahorita? Sí, bueno, el ejemplo es que ocasionalmente yo olvide dónde dejé mis llaves. Sí, pero les decía yo, si yo recuerdo dónde estuve el último momento y las encuentro. Pero si aquí yo empiezo a perder mis llaves, mis tarjetas, mi teléfono, mi suéter, mi sombrilla, ¿no? Que entonces estas pérdidas son más frecuentes, ¿no? Y pueden incluso llegar a tener más consecuencias, ¿no? Dejar la tarjeta en el cajero, por ejemplo, ¿no? Y dejarlo en varias ocasiones. Y que esto ya no vaya alineado a una falta de atención, a que a lo mejor esté a distracción, en el trabajo, en la distracción, ¿no? Sino que esto se va sumando, ¿no? Y entonces puede ser desde que la persona llega al cajero y no recuerda su clave. Okay. ¿Sí? Y entonces eso no le sucede una vez, sino le sucede en varias ocasiones, veces, ¿no? Y que pierda objetos en ocasiones cada vez más frecuentes, ¿no? O que tenga olvidos de nombres o de sucesos también. Y que ya no lo recuerde. Y que ya no los recuerde, ¿no? Puede ser que haya ido al cine con su hija y le diga, oye, ¿te acuerdas a esa película que vimos la semana pasada? Y no se acuerda en absoluto, a veces ni siquiera que fue al cine, y menos aún de la trama de la película. O que no recuerde, por ejemplo, si hace unos momentos acabo de comer y que yo diga no he comido, ¿no? Claro, esas sí ya son cosas, pues vamos a decir que un poco más graves, ¿no? Estos olvidos son así como de eventos, ¿no? Y son generalmente los eventos recientes los que se olvidan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comí el viernes? ¿Sí? Si me preguntan qué comí el viernes, o a veces puede ser que me pregunten qué desayuné hoy y me cueste trabajo recordarlo, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo importante es la frecuencia de los olvidos, que sean cada vez más frecuentes. Y sobre todo los más cercanos, ¿verdad? Porque hemos escuchado, por ejemplo, bueno, ya personas que tienen algún tipo de demencia,
que se acuerdan muy bien de la infancia, se acuerdan muy bien de eventos que pasaron hace muchísimos años, pero obviamente pues eventos ya cercanos no Sí, recuerdan. porque muchas personas llegan y dicen, no, doctora, yo creo que mi mamá no tiene Alzheimer porque tiene una memoria buenísima, se acuerda de todo mejor que nadie. Sí. Pero no se acuerda que me lo acaba de contar y me lo contó hace 5 minutos, ¿no? Y me lo vuelve a contar, ¿no? Sí. Entonces son problemas de la memoria reciente. Okay. Entonces nuestra memoria es como una grabadora, ¿no? Estas grabadoras que antes se usaban de cassettes, lo que se graba cuando la grabadora es nueva está muy bien grabado, pero ya se empieza a enredar el cassette. Entonces los olvidos empiezan de lo más reciente a lo más antiguo, ¿no? Y va avanzando estos problemas de memoria. Primero olvidamos lo más reciente y si se trata de un proceso progresivo patológico, se van olvidando los olvidos intermedios y los que persisten son los más tempranos, que con el avance de la enfermedad también se llegan a borrar. Ok, doctora. Quisiera abordar el segundo señal o signo de advertencia, que es dificultad para realizar tareas familiares. Creo que nos comentó un poquito, ¿no? De, por ejemplo, no sé, algo reciente. O... Sí, estar haciendo algo en la cocina, ¿no? Y de pronto olvidar un detalle de una receta, olvidar cómo se usan ciertos aparatos electrodomésticos, o pensar en otra cosa y entonces abandonar lo que estamos haciendo y ir a hacer la otra cosa, ¿no? Pero sobre todo de cosas que hago recurrentemente, ¿no? Que hago diario, o sea, mis actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Sí, entonces de pronto veo que no termino nada, ¿no? Que dejo las cosas a medias, ¿sí? Porque entonces vamos a suponer que yo quiero ir a mi recámara por un medicamento, ¿no? Y entonces me encuentro en la sala que está algo fuera de su lugar y me voy y guardo eso en su lugar. Y después me regreso a la cocina y digo, ay, pero si yo iba a ir a mi recámara, ¿a qué ida? ¿No? Pero entonces, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, con frecuencia eso ya no se recuerda. Okay. ¿Sí? Muy bien, doctora. El tercer punto dice problemas lingüísticos. Sí, esto tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Entonces pronto las personas están hablando y interrumpen su discurso, ¿sí? Yo el otro día fui ¿no? Donde exhiben cosas, donde va la gente y los visita. ¿Los museos? Los museos, ¿no? Entonces, como que empiezan a describir las cosas porque olvidan la palabra, ¿no? O pásame esa cosita, ¿no? En vez de pedir el salero, ¿sí? Entonces empezamos a tener dificultad para acceder a las palabras que queremos decir. Y entonces las personas empiezan a hacer una descripción. Pásame el ese que sirve para cortar el pan, ¿no? En vez de pásame el cuchillo, sí. ¿no? Entonces vamos perdiendo acceso a las palabras y muchas veces empieza por las palabras más complejas y después ya empieza a afectar las palabras de uso frecuente. En cambio, aquí en el envejecimiento normal, el lenguaje es algo que mejora, es de las pocas cosas que mejora con la edad, porque entonces nuestro vocabulario se hace más florido, ¿no? Tenemos más palabras, vamos aprendiendo más palabras y tenemos más historias que contar. Por eso los premios Nobel son personas mayores de 70 años, sí. ¿No? Porque su lenguaje es cada vez pues, más rico, ¿no? Y tienen pues muchas historias que pueden contar, ¿no? Que escriben en sus novelas. Entonces esa es una área de que podemos saber que sí mejora con la edad, el lenguaje. Doctora, el cuarto es desorientación en el espacio y el tiempo. Sí, aquí como la enfermedad de Alzheimer afecta esta parte que es el temporal, pero acá hay una zona parietal. Esta zona se encarga de la orientación, ¿sí? Entonces, el área parietal nos permite como poder desplazarnos en el espacio sabiendo a dónde dirigirnos, como nuestra brújula mental, ¿sí? Entonces, de pronto podemos ir manejando en el auto a un lugar en el que yo suelo ir y de pronto digo, ¿dónde estoy? ¿Para dónde me voy? ¿No? Y entonces la gente se tiene que detener y bueno, eso ya implica peligro, ¿verdad? Porque si uno se para así de repente y en seco, pues sí, los coches de atrás, ¿no? Entonces uno se puede sentir a veces inicialmente por momentos desorientado en un lugar que es familiar, ¿sí? Entonces ya nos cuesta, por ejemplo, con la edad, llegar a lugares nuevos, ¿sí? Pero si ya tenemos un problema, pues puede ser que si se trata de llegar a lugares nuevos, ya dentro de un proceso patológico,
la gente se puede perder, ¿no? Y puede pasar horas. Se quedan de ver en un restaurante, no llegan y 2 horas después dicen, oye, estoy aquí, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Porque se desorientan. Entonces, pues eso es un problema. Puede haber casos tan sencillos como ir a un restaurante, un lugar que no conocen, y salir del baño y decir, ah, caray, mi mesa está para la derecha o para la izquierda, ¿no? Y tener a veces que explorar. Ahora es muy común, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de demencia, que la gente se pierda, o sea, que se sale de la casa y se perdió, ¿no? Así es. Este es uno de los, bueno, ya estamos hablando de la enfermedad, de la enfermedad, ¿verdad? Pero sería una señal. Sí, cuando empieza a haber estos episodios que pueden ser aislados, pero que la gente se siente extraviada, es una señal de alarma, ¿sí? Y una vez que la enfermedad está instalada, pues hay que tomar precauciones, porque nuestro familiar se puede perder. Hay casos de pacientes, sobre todo, por ejemplo, en el área rural, que salieron y nunca regresaron. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es muy importante, ¿verdad? Tomarlo como una señal de alerta si no es algo aislado, si se repite. Por ejemplo, hay personas que salen de su casa con el coche y regresan caminando o en el transporte porque se olvidan que llevaban el coche o porque no lo encuentran en el estacionamiento. Sí, eso es muy común. Sí, sobre todo porque los estacionamientos de los centros comerciales muy grandes pues son cada vez más complejos. ¿No? Ahora muchos de mis pacientes me dicen, no, doctora, toma una foto, ¿verdad? Sí. Porque ya ven que los pisos están por color, por letra, y entonces pues ya sí, si no lo encuentran, preguntan cómo llego a este lugar, ¿no? Sí. Doctora, el quinto es deterioro del juicio. Sí, este es un punto muy importante porque las personas empiezan a tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces, pues a veces empresarios que han sido muy exitosos empiezan a tomar malas decisiones y quiebran sus empresas, ¿no? Y por otro lado, o hay personas que jubilan porque toman malas decisiones, ¿no? Entonces siempre cuando jubila a alguien preguntar, ¿él solicitó su jubilación o ella? O de la empresa donde trabajaba le pidieron que se jubilara, ¿no? Porque a veces pues está ya como antecedente que la gente puede estar tomando malas decisiones. Y esta es una parte que muchas veces, pues lamentablemente, otras personas aprovechan, porque estas alteraciones del juicio hacen a los adultos mayores, sobre todo con deterioro, víctimas, ¿verdad? Pues de una serie de abusos que se cometen, pues a veces en los bancos, a veces en las calles, ¿no? Entonces, pues ahí es que hay que estar muy atentos. Inclusive hasta en la propia familia, ¿no? Sí. Por ejemplo, cambios de testamentos o cosas así. Sí. Y por eso se hace importante también estos juicios de interdicción que existen, que hemos hablado en muchas ocasiones en la Fundación. Doctora, el sexto es dificultad con los conceptos abstractos. Sí, entre más difícil es el significado de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, es más fácil que una persona acceda rápidamente al significado de la palabra martillo, ¿sí? A que acceda a la palabra justicia, ¿no? Que tiene un contenido más subjetivo, ¿no? Y sobre todo si las palabras son de uso menos frecuente. Entonces pronto pueden estar en charlas, ¿no? O en conferencias y van perdiendo, ¿no? El hilo de las cosas porque tienen dificultad para entender los contenidos abstractos complejos. Y aquí lo importante es si esta persona antes no tenía esas dificultades y ahora las tiene. Ahí es, ¿no? Donde está la diferencia. Esa es, ¿no?, la clave, ¿no? Si es algo nuevo, porque puede ser una persona, por ejemplo, de baja escolaridad que no esté familiarizado con palabras muy abstractas, a una persona pues que vamos a decir que es filósofo o que es una persona de alta escolaridad y que ha estado familiarizado con el lenguaje abstracto y de pronto empieza a dejar de tener significado. Esa es la clave entonces para poder identificar si pasaba antes o no. El séptimo, objetos extraviados. Platicamos un poquito de las llaves, pero bueno, esta señal de alerta. Aquí muchas veces esto se junta con el hecho de que las personas empiezan a perder sus llaves, ¿no? Y dicen, yo dejé ahí mi cartera. Y no había nadie más que la persona que entró a limpiar la casa. Entonces seguramente ella me la robó. Entonces empiezan a esconder las cosas para que no se las roben, ¿sí?
pero de pronto ese monedero aparece pues en el cajón de los cubiertos, ¿no? Y nadie lo puso ahí. Entonces de pronto la persona pues pone las cosas en lugares donde piensa que no las van a encontrar, pero luego resulta que tampoco ella las encuentra, ¿no? Y de pronto aparecen, ¿sí? Entonces esto de no encontrar las cosas a veces se asocia a esto de encontrarla donde no piensen que va a estar, ¿no? Algo de valor, por ejemplo. Y pues el lugar es como tan poco usual que luego ya ni la misma persona lo encuentra, sí, ¿no? A veces tiene que entrar toda la familia a buscar el dinero, las credenciales o los documentos, ¿no? Y ahora esto se hace muy relevante porque en la fundación, por ejemplo, nos han comentado mucho los familiares que es muy común que sucede, ¿no? De que ya me lo robaron, o sea, por ejemplo, dice el familiar, ¿no? Que tiene algún tipo de demencia, pues ya me robaron mi dinero, ya me robaron mis alhajas, ya me robaron esto. Y meses después los encuentran en un lugar donde nadie se imaginaba. Exacto, entonces creo que también esto es importante que el público sepa, porque luego se hacen juicios donde a lo mejor no existe. O a lo mejor la familia se siente ofendida, ¿no? Exacto. Entonces de pronto a lo mejor si estamos empezando ante estos problemas hay que pensarlo no como una actitud grosera de un familiar, sino como un síntoma, ¿sí? Poderlo ver como un síntoma. Por eso puede ser una señal de alarma, ¿no? Cuando el familiar que pierde los objetos empieza a acusar al nieto o a miembros de la familia, aunque a veces, bueno, pues sí puede haber algo de eso, ¿no? Sí, pero la familia sabe, ¿no? Cuando esto es algo que no es posible y que no ha pasado para nada en el pasado. O que no había pasado nunca y empieza a pasar, ¿no? Claro. El octavo, doctora, es cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento. Sí. Aquí mencionábamos al principio que, por ejemplo, una gente muy interesada en muchas cosas, muy activa, se vuelve apática. Nada le interesa, ¿sí? Y aquí hay que diferenciar la apatía de la depresión, ¿sí? Porque el paciente deprimido generalmente tiene sufrimiento y en la apatía es como una indiferencia, ¿no? Entonces el paciente se puede llegar a ver como hasta poco empático, ¿no? Porque no responde tampoco como a situaciones que en otro tiempo tendría otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces una paciente puede decir, ay doctora, mire, mi esposo ya está jubilado, pero antes en las mañanas pues barría un poquito afuera, veía que yo estaba lavando los trastes y se acercaba a secarlos, y ahora pues me ve que yo estoy muy apurada y está totalmente indiferente, ¿no? Y eso de la apatía les duele mucho a la familia, ¿no? Porque es como la canción, mátame, pégame, pero no me ignores, ¿no? Porque hay como una indiferencia. ¿Sí? Ahora, hablando del comportamiento, sabemos que, bueno, ya esto es un poquito más a detalle de los diferentes tipos de demencia. Por ejemplo, la demencia que afecta la parte frontotemporal, pues sabemos que afecta el comportamiento, ¿no? Sí, en la enfermedad de Alzheimer puede haber cambios de comportamiento, sobre todo la apatía. Pero en la demencia frontotemporal hay cambios pues mucho más llamativos, ¿no? Porque entonces la persona empieza a tener una conducta desinhibida, muy importante, ¿no? Que de pronto sorprende y molesta a la familia, ¿no? Hacer comentarios en familia pues fuera de lugar, ¿no? Y tener conductas y comentarios que no son aceptados socialmente, ¿no? Entonces, por decir algo, una persona, o una mujer o un hombre pueden salir del baño desnudos sin cubrirse, ¿no? Sin ningún recato, habiendo miembros de la familia, cosas que no harían en el pasado, ¿no? O pueden tener algunas conductas de comer demasiado, de tener hipersexualidad, hiperfamiliaridad con las personas, hablar con cualquier persona, meterlas a su casa. O sea, son mucho más graves los problemas de conducta en la demencia frontotemporal. La parte de, por ejemplo, porque esto también es común, que hemos visto, cuando la persona se vuelve como con palabras ya muy groseras, ¿es parte de esto, doctora? Sí, muchas veces, incluso en casos de Alzheimer, los pacientes, siendo gente muy correcta, ¿no? Pues empiezan a hablar pues con groserías, con malas palabras que dirían ellos, ¿no? Y entonces la familia se sorprende porque si mi mamá jamás decía una grosería, ¿no? Y ahora le salen, pero con una facilidad que nos sorprende, ¿no?
también eso puede suceder. Y en la parte, por ejemplo, de ser violentos, ¿también entra aquí? En algunos casos puede haber irritabilidad, Okay. ¿no? El paciente se puede sentir irritable, ansioso, deprimido, y la irritabilidad pues muchas veces conlleva a conductas violentas, Sí. ¿no? Generalmente la violencia es verbal, ¿sí? En casos extremos llega a ser física. Física, sí, sí. ¿No? Pero aquí sobre todo llama la atención a la familia porque también son cosas que nunca han sucedido de esa manera, ¿no? Una persona que ha sido dulce, correcta, empieza a maldecir y a ofender a medio mundo de manera agresiva y dice a la familia, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Sí. Y consulta, ¿no? Porque si es alguien que ha sido así toda la vida, pues Sí, no pues les ya. llama la atención. Es como los otros puntos que comentó, ¿no? Exactamente. Tiene que haber este diferenciador. Tiene ¿no? que haber ese cambio del antes y el después. El número 9, doctora, dificultad para comprender la información visual y espacial. Sí, aquí por ejemplo esto contribuye un poco a la desorientación en el espacio, pero también por ejemplo tiene que ver con cosas que contribuyen a la dificultad para manejar, ¿no? A lo mejor la gente puede percibir que hay más o menos distancia, ¿sí? Entonces empiezan a golpear el auto cuando lo estaciona, ¿sí? Ya hay algunas pruebas, por ejemplo, donde se ponen objetos dibujados, solo sus siluetas, uno sobre otro, que se llama figuras superpuestas, que muchas veces no pueden identificar todas las siluetas que están ahí porque están sobrepuestas y a veces se entrelazan unas con otras. Entonces la capacidad para diferenciar con más detalle ciertos objetos, los colores, los contrastes, ¿no? Se dificulta y bueno, pues lo mismo pasa si manejan, ¿no? A lo mejor los letreros que dan las indicaciones, pues les cuesta más trabajo verlos. Además, pues de la disminución de agudeza visual que puede presentarse con la edad, pero en este caso los problemas visuales son más marcados. Ok. Y el número 10, doctora, retiro del trabajo de las actividades sociales. Sí, aquí por ejemplo ya les mencionaba yo que si la persona se jubila hay que saber si fue deseo de la persona o si fue retirada, porque ya había algunas dificultades o problemas en su desempeño laboral. Y también si una persona empieza a dejar de asistir a las actividades o frecuentar a las personas que solía frecuentar es una señal de alerta. Y aquí nuevamente, el antes y el después. Si es una persona que nunca ha sido social y sigue sin ser social, no me preocupo. Exacto. Pero si era el alma de las fiestas y organizaba y invitaba y venía y de pronto no pasa nada de eso, ese es una señal de alerta. A veces sucede que la misma apatía del paciente hace que no le interese o que a lo mejor le cueste trabajo seguir las conversaciones, ¿no? Una de las cosas que sucede con el lenguaje es que si hablamos uno a uno es más fácil, pero si estamos en una reunión de 8 personas y todos hablan, cuando empieza a haber este tipo de problemas, para las personas es difícil seguir, ¿sí? Esa conversación. Y entonces, si yo noto que estoy en esas conversaciones y ya no entiendo muy bien de qué se trata y siento que si hablo puedo quedar en ridículo o decir algo inadecuado, pues mejor ya no voy. Al principio a lo mejor ya no hablo, pero todos me empiezan a decir, oye, ¿por qué ya no hablas? Y tú antes conversabas, pues mejor ya no voy, ¿no? Sí. Entonces, por eso son también señales de alertas. Y aquí muy importante siempre el antes y el después, un cambio. Y de hecho, más adelante, a lo largo de la semana, vamos a estar platicando precisamente de 14 factores de riesgo. Y aquí entra, creo que también uno de ellos, que es el aislamiento social. Así es. Y más adelante también platicaremos con el doctor Agustín Torres Cid sobre la depresión, que bueno, también eso, o sea, todos los factores de riesgo al final están ahí enlazados, ¿no? Sí, aislamiento social, la parte de la depresión, la discapacidad auditiva, porque también, pues a lo mejor si ya no escucho, pues ya no le presto atención a la conversación, ¿no? Sí, aquí por ejemplo el no escuchar, además de favorecer el aislamiento, tiene un efecto muy importante en el cerebro, ¿verdad? Porque los estímulos a nuestro cerebro entran principalmente a través de los órganos de los sentidos, la vista y el oído. Entonces, si nuestro cerebro no está sido debidamente estimulado, pues se atrofia más rápidamente. Doctora, me gustaría ya ir concluyendo y preguntarle si le podemos dar un mensaje, y lo quiero dividir en 2-3 partes. Primero, a los jóvenes. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes con estas 10 señales de alerta
que puedan visualizar pues a lo mejor a un familiar, a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su abuelito. ¿Qué mensaje le podría dar a los jóvenes? Pues mire, a los jóvenes yo les podría dar dos mensajes. Uno es que estos factores de riesgo se acumulan a lo largo de la vida. Sí. No se empiezan a acumular cuando yo tengo 60 años, sino se empiezan desde el nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la baja escolaridad es un factor de riesgo. También si yo a lo largo de la vida no estimulo mi cerebro, no tengo un estilo de vida saludable, pues mi cerebro me va a pasar la factura más adelante, ¿no? Entonces, tener un estilo de vida saludable lo tenemos que hacer de siempre, ¿no? Si nosotros queremos vivir, dicen que se envejece como se ha vivido. Entonces, pues hay muchas cosas que los jóvenes hacen y que de pronto no piensan que pueden tener consecuencias. Y no es el motivo de esta charla, pero yo los alertaría sobre eso. Y sobre otra cosa, ¿no? El envejecimiento y la demencia no se contagian, no son cosas que se contagien porque hay como un rechazo de parte de los jóvenes, ¿no? Hacia los adultos mayores y hacia este tipo de problemas. Entonces yo creo que ahí pues los jóvenes tienen que ser más empáticos, más sensibles, más receptivos, ¿verdad? Y si ellos observan alguna de estas señales que hemos comentado en alguno de sus familiares, amigos, de sus seres queridos, pues que le transmitan esto que hemos hablado, si es que esa persona no lo sabe, y lo sensibilicen para buscar ayuda. Y de hecho hay muchos mitos alrededor de las demencias, hay muchos estigmas. De hecho tendremos una plática con la maestra Sara Torres sobre el miedo de saber del diagnóstico, ¿no? Porque al final también eso nos da miedo, no nada más un diagnóstico de demencia, sino cualquier tipo de enfermedad, pero precisamente pues que los jóvenes y ese tipo de iniciativas que hacemos, por ejemplo, del evento Alzheimer Aprende y Actúa, pues es para concientizar y sensibilizar a las personas sobre las demencias. Aquí quisiera ahondar un poquito sobre el estigma, porque decíamos que antes se le llamaba incluso demencia senil, pensando que a todos les tocaba. Y no es un sinónimo, ¿verdad? Envejecimiento no es igual a demencia, ¿sí? Entonces aquí, si pensamos en eso, pues no vamos a tener ni una actitud ni acciones preventivas, ¿no? Entonces aquí lo importante es poder pensar que puede haber un envejecimiento saludable. Ha aumentado la expectativa de vida, pero aquí en México los últimos 10 años de vida no los vivimos con salud. Entonces el reto es precisamente llegar a tener esos 10 años con un envejecimiento saludable, porque con una vejez de 10 años con enfermedades y discapacidades, esos 10 años extras yo no los quiero, ¿verdad? Y bueno, uno es quien va desarrollando eso con la reserva neuronal, con el estilo de vida, ¿no? Entonces sí es muy importante, ¿no? Que no le digan demencia senil y que no piensen que todos los adultos mayores se demencian, ¿no? Afortunadamente son los menos. Y creo que también por eso es importante empezar a actuar desde hoy, no importa la edad, de preferencia entre más jóvenes mejor, pero sobre todo lo que acaba de comentar, doctora, es muy común escuchar, inclusive decir, no, yo no quiero llegar a viejo porque pues yo no quiero enfrentar lo que enfrentó mi abuelita o mi abuelito, etcétera, etcétera. Y podemos tener este envejecimiento saludable y hacer cosas desde ya, ¿no? Así es. Entonces hacerlas por nosotros, ¿verdad? Sí, en el caso de los jóvenes cuando son jóvenes, pero también hacerlas por los demás, ¿no? Estos conocimientos nos permiten también alertar a nuestros seres queridos, ¿no? Y si ellos tienen este conocimiento y ellos no, pues hacerles saber qué puede estar pasando, qué pueden hacer para evitarlo, ¿no? Transmitirles la información y pues ahora sí que animarlos a actuar. Ahora, doctora, este último mensaje me gustaría dividirlo en dos partes. Una para las personas que son familiar y que están identificando a lo mejor alguna señal de alerta, y luego las personas que a lo mejor están sufriendo algún tipo están viviendo algún tipo de demencia. ¿Qué mensaje le daría primero pues a la familia? Sí, a la familia creo que a veces le da mucho miedo la posibilidad de que su familiar pueda tener demencia. Y entonces muchas veces hay una negación. A mí me ha tocado estar yo dando una conferencia con familiares de pacientes que yo les he dicho que tienen demencia, ¿no? Y de pronto dicen, yo no sé si mi papá tiene demencia, pero tiene esto y esto. Y yo ya les dije que tiene demencia, ¿no? Entonces no quieren saber, o a veces en la consulta uno da un diagnóstico y la persona se espanta y va a otra consulta donde le digan lo que quiere escuchar. No se preocupe, no pasa nada. Y luego 2 o 3 años después regresan, ¿no? Sí.
Entonces aquí yo le diría al familiar que muchas veces se va a tener su propia resistencia, ¿no? Entonces, pues lo primero es luchar contra su resistencia y mantener la cabeza fría y observar estos cambios, ¿no?, que puede haber en sus seres queridos, porque de pronto nos bloqueamos y no los queremos ver. Entonces, verlos con claridad. Y después, considerar la posibilidad de que se puede enfrentar a un fenómeno muy difícil, que se llama anosognosia. Okay. ¿Sí? La anosognosia es cuando las personas tenemos problemas y no nos percatamos de ellos, ¿no? Y este término surgió pues cuando una persona, ¿verdad? Una anosognosia, vamos a decir, cerebral neurológica, ¿verdad? Donde las personas tenían eventos vasculares cerebrales y tenían paralizada la mitad del cuerpo y no lo registraban. Ellos sentían que estaban bien y venían arrastrando el pie y el brazo así caminando y su cerebro no lo registraba. Entonces hay personas que tienen problemas de memoria y no los registran. Entonces incluso se enojan cuando los llevan a la consulta, ¿no? Entonces se pueden enfrentar ante eso y hay que pues tomarlo en cuenta, pero si no se enfrentan a ese tipo de dificultad para advertir el problema, pues lo mejor es hacerle notar a su familiar qué cambios nota y por qué piensa que sería bueno ir al médico, ¿no? Okay. La mayoría de mis pacientes en el consultorio les pregunto, yo siempre me dirijo al paciente, ¿en qué le puedo servir, fulanito de tal? Pues no sé, doctora, a mí me traen. Me trajeron, sí. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí es muy importante pues que ellos puedan tener una buena comunicación con su familiar y hacerles saber qué es lo que ven y por qué les gustaría ir al médico, okay, ¿no? Y en el caso de la anosognosia, pues es un caso más difícil para el familiar y para el médico, porque el paciente no cree necesitar ninguna ayuda, ¿sí? Entonces yo tengo un caso pues un poquito exagerado, ¿no? Donde la paciente le dice a su hija, bueno, yo no sé, ¿tú qué ganas con venir aquí con la doctora a perder tu tiempo y tu dinero y decirle que a mí me pasan cosas que tú sabes que no me pasan? Yo no entiendo qué ganas, ¿no? Viniéndome a exponer con la doctora con esas mentiras, ¿sí? Entonces, bueno, pues la paciente estaba muy sentida con su hija porque ella así lo vivía, ¿no? No, y imaginemos la hija también cómo se siente frustrada, ¿no? Claro, porque entonces es muy difícil ayudar a estos pacientes, ¿no? Y lo mismo el paciente. Yo creo que tenemos que ser pues objetivos, ¿no? Y saber que tenemos cambios que son propios de la edad y otros que pueden ser progresivos y más serios y que pueden tener consecuencias como la discapacidad y la dependencia, y que podemos nosotros pues tratar de disminuirlos, postergarlos, lentificar su evolución si actuamos tempranamente. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por esta gran charla, por esta plática que acabamos de tener y sobre todo para que podamos aprender sobre todas las 10 señales de alerta. Sabemos que a lo mejor pueden haber más, pero bueno, estamos basándonos en estas 10 señales. En las más importantes. Las más importantes. Y bueno, quisiera invitarlos a las demás charlas que vamos a tener. En unos momentos más también tendremos la charla con la doctora Adela Hernández Galván, que vamos a ver cada uno de los diferentes especialistas en qué se enfocan, y también, como comenté hace un momento, con la maestra Sara Torres. Y alrededor de la semana, a partir del lunes, el día de mañana, estaremos teniendo una charla por cada factor de riesgo que ya vimos con el doctor Juan Francisco Flores, y pues aquí vamos a poder saber más. También quisiera comentarles que el día de hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, con una iniciativa que tenemos con la Secretaría de Obras y Alumbrado Público del Gobierno de la Ciudad de México. A partir de las 7 de la noche del día de hoy se va a alumbrar de color morado algunos monumentos para hacer visible pues la enfermedad, y pues invitarlos a que se tomen algunas fotografías, que las compartan en redes sociales, también compartan todas estas charlas, que al final lo que buscamos es precisamente concientizar y sensibilizar sobre las demencias. Muchas gracias, doctora, por esta participación. Muchas gracias por su invitación. Gracias, doctora, y gracias a todos, y los esperamos en las demás charlas. Hasta luego.